Bueno, pues que el presidente López Obrador pueda recuperarse y pueda estar bien, ya está recuperado de alguna forma, pero sí llamó muchísimo la atención esto que pasó el fin de semana. Shabot, ¿cómo lees todo esto? ¿Qué opinión te merece el testamento político que ya tiene escrito y que deja ahí de manera oculta, de alguna manera, porque no sabemos su contenido, el presidente López Obrador? Qué gusto saludarte, Esra, buen día. Hola, ¿qué tal, Luis? Buen día al auditorio. Pues esta situación de la salud del presidente López Obrador se convierte, como siempre en cualquier mandatario, en un tema de seguridad nacional. Por supuesto, un presidente tiene la responsabilidad de informar al pueblo, a la ciudadanía como tal, cuál es su situación de salud, y lo tiene que hacer básicamente por el hecho de que su capacidad de gobernar es fundamental para poder hablar de la estabilidad en un determinado país. Se sabe muy bien que dado el clima que se vive, y fundamentalmente en el caso mexicano con respecto a la concentración de poder, además en la figura presidencial, esto se potencia de una manera importante, Luis. Ya en los sexenios anteriores se dieron situaciones digamos similares, cuando desde Fox incluso pues, tuvo que tener algún procedimiento quirúrgico, los rumores con respecto a Calderón y su supuesta de adicción y cuestiones de ese tipo que generaron de una u otra manera una situación también de gravedad con respecto a su capacidad de gobierno, y que impulsaron incluso una campaña desde pues los sectores que hoy gobiernan el país. Te puedes ir después incluso a la propia situación con Enrique Peña Nieto, que tenía o tuvo en algún momento algún problema de salud, y que pues hoy presidente López Obrador, le deseaba a Enrique Peña Nieto que se recuperara, pero que pues mejor pues podría renunciar para que las cosas caminaran mejor. El tema de la salud del presidente se convierte en un asunto político de enorme importancia. Es la apuesta de la estabilidad del país, es la apuesta del juego político, y por ello se vuelve obviamente una situación difícil de manejar, delicada, que tiene que ser, por un lado, lo mayor transparente, lo que se pueda transparentar, para evitar, por supuesto, este tipo de rumores y de inventos, si le quieres llamar, que puedan generarse, elucubraciones e incluso malos deseos de quienes aspiran al poder. Y por otro lado, por supuesto, la posibilidad real de una recuperación rápida que evite pues que esas aspiraciones de poder se conviertan en proyectos políticos que traten, por supuesto, de aprovechar una pues mala condición de salud. De allí a pasar a un discurso un día después del testamento político, pues ya tiene otro tipo de connotaciones. Los testamentos políticos normalmente se hacen cuando ya las personas han dejado el poder. Si un testamento político es algo así como lo que un hombre que estuvo en el poder le hereda a una sociedad como parte de lo que hizo, lo que logró cuando se estuvo en el poder y tuvo la capacidad de gobernar, y como algo así como un proyecto a futuro, lo que logré y espero que finalmente el país mantenga. Jamás un gobernante habla de testamentos políticos cuando está ejerciendo el poder, a menos que piense que tiene la obligación de continuar, de garantizar que su poder se extienda, y es esto lo que termina preocupando, esta idea de que el gobierno de López Obrador o que la propia 4T tiene que ser extendida más allá de lo que sería el mandato oficial del sexenio, y que después pues la ciudadanía decidirá qué es este mandato político que está tratando de extender el propio presidente. Puedes apostar a lo que sea,
quién lo puede suceder estando en el poder, cuando él pues ya desaparezca, si lo hace siendo todavía presidente, quién puede de una u otra manera o qué es lo que se tiene que hacer en caso de que él desaparezca como una especie de monarquía pues establecida y que tiene la obligación necesariamente de ser continuada por aquellos que ejerzan el poder después de que él pues eventualmente desaparezca. Es una jugada política que rompe con una tradición republicana en donde los tiempos desaparecen en beneficio de lo que se asume como algo que tendría que extenderse de forma indefinida. Algo me recuerda, no sé si todavía lo tienes en la mente, Luis, de un Carlos Salinas que decía, pues mi gobierno o la propia transformación que estamos haciendo, el salinismo durará 20 años, por lo menos esta idea de trascender el propio periodo presidencial, eso es testamento político y eso es atentar contra una democracia que tiene la obligación cada 6 años de redefinirse en función de lo que la ciudadanía finalmente considere como propio de su futuro, Luis. Bueno, y no llegó ni al error de diciembre, ¿no? O sea, iba a durar 20 años y no llegó al error de diciembre, aunque si bien, bueno, pues ahí las bases y el tema neoliberal y muchas cosas, podría ser un buen debate de cuánto duró o no duró el salinismo. Hay quien está leyendo esto como una situación francamente peligrosa, hay quien lo ve pues más bien como casi anecdótico del presidente López Obrador. Hoy me llama la atención la cantidad de plumas que traen el tema. Obviamente la de John Ackerman es muy interesante, perdón, pero pues es que leerlo en la jornada y esta manera de cómo se deshace John Ackerman entre sus elogios y visiones pues más de súbdito que de ciudadano, pero desde tu perspectiva, con toda, ahora sí que con toda proporción guardada y con todos los matices, ¿qué tan grave es lo que dijo el presidente López Obrador? ¿Qué tan grave es el asunto del tema del testamento político? ¿Lo ves muy grave? ¿Lo ves como una ocurrencia? ¿Qué opinas, querido Erra? Yo creo que se trata fundamentalmente de simplemente la continuación de algo que él ha venido construyendo a lo largo de la propia historia. Finalmente se trata de esta visión que tiene de haber o de cambiar el régimen, de cambiar la historia, de asumirse él como alguien que ha transformado el país en la misma lógica de las grandes transformaciones que él asume de reforma, revolución, independencia, reforma, revolución y cuarta transformación. Esa es la idea de que pues, finalmente hay alguien que guía y que si él desaparece se tiene que garantizar que lo que él ha construido, por lo menos en su mente, en su propia definición de una realidad que había que contrastarla frente a lo que él plantea y lo que en realidad ha sucedido, tendría que garantizarse. No se está hablando, por supuesto, de a quién le está heredando directamente el poder, a menos que pues se asuma que él puede hacer eso, cosa que la Constitución no lo permite, hay reglas establecidas y creo que en ese sentido no va el propio testamento político, va en función de esta idea de que la cuarta transformación y el retorno al nacionalismo revolucionario y la cancelación de la posibilidad de una pues reconstrucción de lo que él llama el modelo neoliberal corrupto pueda sucederse. Eso es lo que está haciendo y bueno, por supuesto que esto pues lígalo a un proceso de revocación de mandato que le dará otra vez toda la legitimidad posible para en 2024 garantizar que esto seguirá como hoy está en el país, como un proyecto a futuro. La realidad nos dirá si esto es posible o estaremos chocando pues otra vez con un México diferente que pueda sostener o no sostener este proyecto, que por lo pronto tenemos un crecimiento totalmente nulo, Luis, y tenemos además problemas muy serios de sostenerlo en el corto plazo. Ezra Chabot te mando un gran abrazo. Siga usted a Ezra Chabot en su Twitter, @EZChabot. Abrazote, Ezra, gracias. Gracias, Luis. Buen día.